Pero esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No dejen, hermanos, que nadie les robe la coraza de justicia, la armadura, parte de la armadura de Dios que traemos puesta. No dejen que nadie se la robe, porque esa fue concedida por Jesús. Y si dice que tenemos que tener esa coraza, es para nosotros proteger nuestro corazón, la parte central de nuestro ser, contra todas aquellas doctrinas que vienen y nos dicen, cuidado con esa salvación, porque si tú no te arrepientes antes de irte, no vas a ir al cielo. Y eso trae condenación y trae temor y trae tantas cosas sobre los hermanos, que en lugar de vivir en victoria, los hace vivir en una derrota tremenda. Híjole, yo comienzo a hablar de eso y comienza, como dice el don de Dios, a avivarse, el fuego de Dios a avivarse dentro de mí. Amén. Bien, entonces, al final, si hay alguna pregunta acerca de esto, también con toda confianza. Pero vamos a seguir y vamos a cerrar hoy con el segundo grupo de los dones espirituales, de 1 Corintios 12. Y en esta ocasión vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Y luego ya nos van a quedar el último grupo, los dones de hacer algo, ¿verdad? Que son el don de sanidades, el hacer milagros y la fe. Nos van a quedar esos tres dones por ver. A lo mejor los vemos toda la semana que entra o a lo mejor en 2 sesiones. Dios lo irá dictando. Pero hemos estado muy diligentes en el capítulo 12 de 1 Corintios, en donde Pablo nos habla acerca de estos dones espirituales. Y la Biblia, les vuelvo a recordar, dice que son 9 dones, los cuales hemos repetido ya suficientes veces. Y estos 9 dones los desdoblamos en 3 grupos diferentes, que también ustedes ya lo han visto, lo hemos explicado en varias ocasiones. Pero vuelvo a hacer hincapié en que es de suma importancia por los tiempos en los que estamos viviendo, que nosotros procuremos, que anhelemos y que hasta, como dice la palabra, codiciemos estos dones espirituales, porque esa es la voluntad de Dios. No tiene nada de malo que yo camine en el día y esté anhelándole y dándole gracias a Dios porque nos concedió estos 9 dones espirituales y diciéndole a Dios, pidiéndole, ¿verdad? A Dios que la manifestación de estos dones espirituales se den dentro de nuestra vida, nuestra familia, de la congregación, porque esa es su voluntad. Y debemos nosotros de alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, la semana pasada me fui a estudiar otra vez un poquito acerca de la pregunta que hizo el hermano Amado, acerca de si hay alguna persona que haya, en la cual se desarrollen los 9 dones espirituales. Y les vuelvo a dar la misma respuesta. O sea, no encontré a ninguno. Definitivamente Jesús los hizo, ¿verdad? Porque Dios le dio a Jesús el Espíritu sin medida. Entonces, y aunque la Biblia no explica que Jesús hablaba en lenguas, Él se desarrolló como hombre, lloraba al Padre y tenía el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu. Y no lo dudo, absolutamente en nada, que en su tiempo de oración utilizara el hablar en
en otras lenguas. Pero es algo nada más que se deriva de la palabra, ¿verdad? Después de él hubo, pues digo, podemos nombrar a Pablo, a Pedro, a Juan, los discípulos y apóstoles más cercanos a Jesús, que en la palabra los podemos hallar sobre ellos, desarrollándose los dones del Espíritu Santo, pero en ninguno se manifiestan todos, en ninguno. En algunos se manifiestan 4 o 5 diferentes y algunos de ellos una sola vez. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que ninguno de ellos llegó a cierto grado espiritual en su vida como para decir, ya tengo esos dones espirituales. Dios los activaba en ellos. Y eso es algo que siempre tenemos nosotros que recordar, porque ninguno de nosotros somos capacitados, estamos capacitados para desarrollarnos en un don o en varios dones continuamente, a la hora que queramos y en el momento que queramos. Son dones sobrenaturales y a tal grado, Dios los quiere que entendamos que son sobrenaturales, que nos da un ejemplo en la palabra acerca de una burra y un profeta, que la burra usó un don espiritual para advertirle al profeta que estaba a punto de pasar por donde estaba un ángel y el ángel tenía la espada desenvainada. Dios usó un burro, un asno, para probar que los dones espirituales son de Él y que los puede depositar como Él quiera, en quien Él quiera. Y la prueba está en que usó un animalito. Entonces, el desarrollarnos dentro de esos dones espirituales es algo que tenemos que estar siempre conscientes de que proviene de Dios, y cuando se nos pregunte acerca de lo que sucedió en cierta ocasión, sea a través de un discernimiento de palabra, de conocimiento, de sabiduría o discernimiento de espíritus, debemos de cuidarnos, hermanos, de no decir, es que yo creí por ese don espiritual, es que yo tengo el don de discernimiento de espíritus. No. O sea, Dios lo activó. La gloria sea para Dios porque se usó en el momento adecuado, pero Dios sabe y es el responsable de hacerlo. Y en el momento que yo los tome como algo propio que yo alcancé por mis propias fuerzas, en ese momento entro yo en orgullo, en soberbia, y deja de activarse ese don espiritual. Entonces siempre tengan cuidado de cuando Dios los utilice para algo, hacer referencia a Dios. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a ver ese discernimiento de espíritus y les voy a dar algunas cosas que pueden ustedes ver dentro de ese don de discernimiento de espíritus, porque la Biblia lo menciona directamente o porque lo vemos en ejemplos que vamos a ver, en los que se nos dice, se nos informa acerca de que podemos hacer esto. ¿Ok? Entonces, la definición del discernimiento de espíritus es ver o distinguir en el ámbito espiritual algo. ¿Ok? Ver o distinguir en el ámbito espiritual algo. Entonces eso nos da acceso a nosotros a un ámbito desconocido
y sobrenatural que definitivamente Dios es el que lo activa. Ahora, estamos acostumbrados a que se nos diga que en el ámbito espiritual, o a ver el ámbito espiritual como un ámbito exclusivamente de diablos o de espíritus malos. Y eso es solamente parte de lo que el discernimiento de espíritus nos permite, pero no exclusivo, hermanos. Cuídense de todas aquellas personas que diciendo que tienen el discernimiento de espíritu, ven diablos en los tapetes, en las paredes, o comienzan a hablar sobre alguna persona diciendo esta persona tiene esto y esto y esto, sin que Dios lo active. O sea, una cosa es el discernimiento de espíritus y otra cosa es el don de la sospecha, que decía el hermano, o el don, o la crítica, o el chisme, o el yo creo que esta, mírala, mírala. O sea, mira cómo tiene los ojos. ¿Ves los demonios? Tengan mucho cuidado con eso, hermanos, porque abunda eso en el ámbito religioso. Y por causa de muchas personas, esto se ha desvirtuado de la intención que Dios dio para los dones espirituales. Sí existen. Sí son armas que Dios nos concede para poder aplicar en muchas situaciones distintas, pero son activadas por Dios. Una persona que lo active por voluntad propia, desde este momento les digo, hermanos, dense la vuelta y retírense de ahí. Porque no es de Dios. Ahora, en el discernimiento de espíritus puede haber manifestación de la vista, de entrar a ver ciertas cosas y también a escuchar ciertas cosas. Podemos oír cosas. Por eso, dentro de este don, o sea, en lo que son visiones, sueños, trances, podemos nosotros recibir ese discernimiento de espíritus. Pero siempre, siempre, siempre lo debemos de juzgar en acuerdo con la palabra. Siempre, sea de nosotros o provenga de alguien más, siempre tenemos nosotros que juzgarlo a la luz de la palabra. De hecho, les voy a dar desde ahorita la noticia. Ustedes deben de juzgar todo lo que provenga en el ámbito espiritual. Tienen ustedes la facultad delegada por Dios para hacer eso, y lo vimos en 1 Corintios 14, donde Pablo nos dice que juzguemos toda la profecía. ¿Ok? Entonces, todo lo que provenga del ámbito espiritual, venga del líder más crecido o de la persona que ustedes admiran mucho, no me importa. Juzguen todo lo que proviene en el ámbito espiritual, todo. Alineado con la palabra, van a sentir paz y van a decir, híjole, sí, o sea, eso es de Dios. Pero cuando no proviene de Dios, no hay esa paz. Y ustedes lo pueden identificar, lo han hecho muchas veces ya. Y a lo mejor no se han dado cuenta de que hay un discernimiento de espíritus. Pero inmediatamente cuando algo no está correcto, o sea, lo podemos sentir en nuestro interior. Híjole, eso, o sea, no, ¿verdad? O sea, y a lo mejor puede ser de Dios en alguna que otra ocasión, pero mientras no exista esa paz en nuestro interior,
lo podemos hacer a un ladito hasta que sigamos creciendo en el ámbito espiritual y podamos recibir lo que es correcto y discernir lo bueno y desechar lo que no es de Dios. ¿Ok? Amén. Ok, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la divina de Endor? Bueno, en el discernimiento de espíritus, nosotros podemos ver tanto o discernir con la vista o con el oído, tanto en el cielo, como en la tierra, como debajo de la tierra. Hay esas diferentes manifestaciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la divina de Endor, en donde a través de una encantadora, Dios utilizó esa visión para poder mostrar cómo Samuel, en figura de Dios, porque cuando Saúl le preguntó, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? La divina de Endor le dijo, veo como dioses subir de la tierra. Entonces ella entró en un ámbito desconocido para ella, porque si alguien conocía a los espíritus malos, era esa divina. Y es un ámbito real, hermanos. Pero en esa ocasión, Dios abrió los ojos para que pudiera ella ver a espíritus subiendo de la tierra, y en esa ocasión se trataba del espíritu del profeta Samuel. Eso lo dice la Biblia en 1 Samuel. Y me hago referencia a dioses en forma de minúscula, porque la palabra que se usa ahí es Elohim. Veo a dioses subir de la tierra. Y Dios habla al respecto en varios salmos. No me estoy refiriendo a Dios como el omnipotente, claro, ninguno de nosotros lo somos. Pero Dios lo dice así en esa historia. Y era definitivamente una historia en la que se nos está mostrando que todavía no ocurría la resurrección y que todavía los que estaban encarcelados dentro del pacto de los judíos en el seno de Abraham todavía no subían al cielo hasta que Jesús bajó. Pero el espíritu de Samuel subió y habló con la encantadora, la divina. Porque Saúl le preguntó. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? O sea, cosas que difícilmente entendemos fuera de estos dones establecidos por Dios. ¿Ok? Muy bien. En Juan 4, vamos a Juan 4:23. Bueno, en Juan 4:23, en el Evangelio de Juan, les quiero dar esto porque cuando nosotros hablamos de discernimiento de espíritus, estamos entonces hablando tanto de Dios, Padre, como del Espíritu Santo, como del Espíritu de Jesús, como de ángeles, como de demonios, como de diablos y como espíritus de personas. O sea, el discernimiento de espíritus abarca todo eso. No lo encajonen exclusivamente a la manifestación de diablos o de espíritus malos. ¿Ok? Discernimiento de espíritus abarca todo eso. Y para que ustedes vean que el espíritu es algo muy parecido al cuerpo humano, porque el cuerpo humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque Dios es espíritu y el espíritu del hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios,
el cuerpo también. Y para eso vamos a ver 2 o 3 versículos. Y el primero es ese de Juan 4:23, donde Dios nos dice, Dios es espíritu. ¿Ok? ¿Es el 23 o 24? Dios es espíritu y los que le adoran, 24. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, estamos identificando que Dios es espíritu. ¿Ok? Ahora, vamos a Éxodo 33. Y en ese capítulo y versículos vamos a ver algo más acerca de la apariencia de los espíritus. Yo quiero que los identifiquen cuando se hable de un espíritu que, aunque no lo podemos ver, quiero que lo identifiquen en la forma que tenemos nosotros. Ok, Éxodo 33, 22 y 23 dice, este es el recuento de una ocasión en la que Moisés estaba tan agitado en la buena forma de serlo, que quería ver a Dios, quería ver más de la manifestación de Dios, y eso es correcto. Pero él se llenó tanto de eso que le dijo a Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios no le dijo que no. Pero Moisés no podía ver la gloria de Dios en su cuerpo, porque el cuerpo de Moisés era un cuerpo, y el espíritu más bien, era un espíritu que no tenía la vida de Dios. Y la palabra dice que nadie en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, antes de la resurrección, podía ver a Dios cara a cara, porque moriría. O sea, la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la santidad de Dios es tan fuerte que la carne con el pecado no puede soportarlo. Tiene que dejar de existir. Y el espíritu, bueno, se irá al cielo o se va al infierno, yo no, uno de los dos. Pero el cuerpo no puede soportar la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dice que Él le hablaba a Moisés cara a cara como profeta, y sabiendo que la palabra dice que no podía ninguna carne humana ver la gloria de Dios, ¿dónde creen ustedes que Dios le hablaba a Moisés? ¿En el tabernáculo? Y cuando subió al monte Sinaí, cuando Dios le habló, Moisés no estaba en esta tierra. Dios le habló en el espíritu o en alguna otra forma y lo subió al cielo, pero Moisés pudo ver la manifestación de la gloria de Dios sin sufrir pérdida en su ser humano. ¿Ok? Bien, en esta ocasión Dios no le dice que no a Moisés, pero lo esconde en una ladera de granito, me imagino yo que es la traducción correcta, y lo mete en una laderita y le dice, vas a ver mi espalda. Vamos a leerlo. Dice en el 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Ven cómo la descripción del Espíritu de Dios es una mano y la cara de Dios. Ok. Entonces dice, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir.
Y Moisés, o sea, dentro de la peña, o sea, oyó pasar y vio las espaldas de Dios y oyó como todo iba tronando atrás de Dios por la santidad de Dios. Era la gloria de Dios la que se hizo manifiesta en ese lugar. Pero ven cómo comienza a hablar Dios de la cara de Dios, de la espalda de Dios, de la mano de Dios, siendo un espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos en el ámbito espiritual, no esperemos ver formas amorfas. Tenemos que estar esperando ver algo con forma a la que nosotros conocemos de hombre. ¿Ok? Ahora un ejemplo más. Vamos a Ezequiel, el capítulo 1. Versículo 26. El profeta Ezequiel nos está mostrando, Dios lo tomó, Dios lo llevó al cielo y le permitió ver en la expansión de los cielos la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, después de describir el carro de Dios, porque Ezequiel describe el carro de Dios, tiene un carro, hermano. Y el carro de Dios, o sea, se mueve por encima de la velocidad de la luz. Las 300,000 millas por segundo o kilómetros, como ustedes lo quieran. No, 298,000, ¿verdad? Kilómetros por segundo. O sea, la velocidad de la luz. Por encima de ella, en millas son, ¿qué? 176, algo así. Bueno, usted lo consulta. Pero el carro de Dios se mueve por encima de esa velocidad. Y está tan difícil de describir la forma de ese carro que los judíos le dieron un nombre, pero se mantuvieron lejos de darle una definición o una descripción. Lo definen como el Merkaba, como un carro con llantas que son ángeles y los ángeles tienen varias caras y están volteando y donde voltea uno para allá va el carro. O sea, indescriptible. Los judíos se abstienen de esa descripción porque no tienen ese conocimiento y por la reverencia que tienen a Dios. Pero estaba describiendo él esas cosas en la expansión de los cielos y vio los querubines por encima del trono de Dios cuando llega a este versículo. Y en este versículo dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentada sobre él. Entonces Ezequiel estaba viendo una figura en el trono de Dios y estaba viendo la figura de un hombre sentado con una semejanza al zafiro. 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como de un carbón que está en las brasas, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Esa fue la visión que Dios le dio de él mismo al profeta Ezequiel. Y más abajito, en los versículos 28, 29 y 30, dice el profeta que esa era la descripción de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero ven cómo toda la semejanza del Espíritu es como la figura de un hombre. Entonces, así es como nosotros, cuando veamos algo, tenemos que identificarlo. ¿Ok? Bien, vamos a los ejemplos entonces en la Biblia.
Y vamos a ver algunos de ellos, como la semana pasada, para que ustedes puedan ver el discernimiento de espíritus en la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6. Lo vimos también la semana pasada, pero ahora vamos a ver un poquito más. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo y del rey de Sirio y el de Jerusalén que hablaba y decía cosas delante de sus generales en la cámara secreta del rey? Y luego Eliseo, por discernimiento, por un don espiritual, Dios le revelaba al profeta qué es lo que se estaba diciendo en el lugar de la cámara secreta. Iba y le decía al rey de Jerusalén por donde no pasaran, y el rey de Jerusalén no pasaba por ahí, y el rey de Siria se quedaba esperando con todo el ejército para atacarlo. Una y otra vez, hasta que el rey de Siria se desesperó completamente y dijo: díganme quién es el espía aquí. Y uno de sus fieles le dijo: no, señor, no es ningún espía, es que hay un profeta en Israel que le revela al rey de Jerusalén lo que en secreto se dice aquí. Entonces el rey de Siria se va enojadísimo, se lleva a todo su ejército y va en busca de Eliseo y de Giesi, que era el siervo de él, y los rodean, los encuentran en el monte y los rodean totalmente, de forma que Giesi se levanta en la mañana y lo primero que, me lo imagino yo siempre como que gateando, saliéndose de la carpa así, y lo primero que ve es a todo el ejército sirio rodeándolos. Entonces el temor, el miedo, lo que ustedes se imaginan entró en él, y entró corriendo de nuevo a la tienda y le dijo al profeta Eliseo que estaba el ejército sirio y que iban a morir. Entonces el profeta Eliseo, en su interior, hermanos, ya había visto lo que estaba allá afuera. Ya tenía en su interior la visión de lo que le pidió a Dios que le revelara a Giesi. ¿Ok? Entonces vamos a leer el versículo 17, 6:17. En el 17 dice Eliseo, orando, dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, ¿ven cómo hay un acceso de la vista? Abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, aunque nosotros no los podamos ver, hermanos, en este momento, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes tienen ángeles alrededor de ustedes protegiéndolos de cualquier situación. Pero ustedes también tienen que entender que los ángeles de Dios, aunque no los vean, obedecen a la voz de la palabra de Dios exclusivamente, cuando sale de sus bocas. Y los ángeles de Dios, si ustedes no hacen nada al respecto, van a tener sus manos atadas. Tienen ustedes que recibir la palabra, confesarlo, activarlos, y van a estar protegiéndolos a ustedes donde quiera que estén. Y no tiene fronteras el uso de este don espiritual. No tiene fronteras. Es una arma espiritual, más bien, que Dios nos ha dado para poder nosotros declarar la palabra y poner los ángeles que fueron enviados para servicio de los que somos herederos de la salvación y trabajar a favor nuestro con la palabra de Dios. Pero cuando cuando Eliseo los vio, lo que le dijo a Giesi, hermanos,
fue por fe. Lo que él ya conocía, lo que él ya sabía. Y Dios tuvo que abrir los ojos de Giezi para poder entrar en ese ámbito espiritual. El que ustedes no vean o vean en el ámbito espiritual no quiere decir que no existan ángeles. Ahí están. Y muchos hermanos han visto ángeles porque Dios les ha abierto los ojos. Pero puede pasar toda nuestra vida aquí terrenal y puede suceder que nunca veamos uno. Eso no quiere decir que no estén ahí. Tienen ustedes que entender esto porque son armas que Dios nos da junto con el don de discernimiento de espíritus. ¿Ok? Entonces ahí está la prueba de que Dios abrió los ojos de Giezi y vio en ese ámbito espiritual. Ok, vamos a Hechos 16. Hechos 16, y vamos a ver los versículos del 13 en adelante. Vamos a ver unos cuantos. 16, 13 del libro de Hechos, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Jatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Ok? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces estaba hablando cosas correctas, ¿verdad? 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, no porque alguien hable acerca de Dios o acerca de la salvación, quiere decir que tiene un espíritu correcto. Porque Pablo lo permitió. No una vez, lo permitió varias veces. Pero no fue hasta después de que la Biblia dice, y esto lo hacía la muchacha, muchos días, que Pablo comenzó a discernir a través del don de Dios que le dio en ese momento, porque lo hubiera hecho antes. ¿Por qué no lo hizo antes? No se le había manifestado ese don. Entonces, una vez que comenzó él a sentir en su espíritu que algo no estaba correcto, que esta muchacha día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, aquí vienen los que anuncian la salvación, háganles caso, aquí vienen los, día tras día, tras día, tras día. Eso es parte del aguijón de Pablo, hermanos. Eso es parte de la persecución que siguió por declarar la palabra. Es uno de los mensajeros, de los muchos mensajeros o aguijones que le mandó Satanás. Y que lo molestaban dentro
de la palabra y el ministerio que tenía Pablo. Pero no fue hasta que Dios le dio entonces ese don en ese momento que él pudo, con la autoridad de Dios, echar fuera al espíritu de esa muchacha. ¿Ok? Amén. ¿Se fijan cómo hasta que Dios le dijo? Bien, ok. Vamos a seguir en Hechos y vamos a Hechos 7 o 6 primero. Versículo 8. Ok, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y nos vamos a brincar al 7, 54. Ajá, 55. ¿Sí? ¿Está mejor? Bueno, 54, déjenme leerles. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, ¿ven cómo tiene que haber una llenura del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, Esteban estaba viendo lo que es un discernimiento de espíritus y Dios le mostró a Jesucristo sentado a la diestra de Dios y vio los cielos abiertos en una visión. ¿Ok? Ese es discernimiento de espíritus también. ¿Ok? Bien. Muy bien. Vamos a Hechos 9. Del versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó, ahí está el oído dentro del discernimiento de espíritus, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y fue lo único que tuvo que decir, las palabras correctas. Cuando Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Jamás vuelve Dios a preguntarle, o Jesús, acerca de la salvación. Ahí nació de nuevo Saulo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien. En Hechos 22 hay otra historia, hablando de la misma, de Pablo, y luego creo que en Hechos 29, ahorita lo vamos a ver, y quiero leerle las tres partes porque en cada una tiene algo que contar. En el versículo 6, ¿verdad? 22:6, dice,
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué? Porque los dones del discernimiento, el don del discernimiento de espíritu no estaba trabajando en ellos. Nada más lo tenía Saulo, que se convirtió en Pablo. Y está también en el 26, en el capítulo 26. Pablo aprovechó todas las veces que podía para anunciar su conversión. Una y otra vez lo vemos, y esta es la última vez que lo hace en el capítulo 26, frente en el 12 en adelante. Dice en el 26:12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, era el Agripa, ¿verdad? Sí, el rey Agripa. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Bueno, ya sabemos lo que habla Jesús, lo que habló Jesús. ¿En qué idioma? Porque hablaba el arameo, pero también el hebreo, ¿ok? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien. Entonces, ahí están esos tres relatos, pero nos da mucha información acerca de ese ámbito que Dios permite dentro del don de discernimiento de espíritus para ver y discernir voces y escuchar. ¿Ok? Es parte de ese don espiritual. Y por último, vamos ahí mismo en Hechos al capítulo 27. Vimos parte también la semana pasada. Dice en el versículo 10 en adelante, dice, diciéndoles, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 22 y 23 dice, me voy a brincar hasta allá, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. A ver, alguien, quiero que me diga, ¿a qué don se está refiriendo ahí? Ya lo vimos. Es no habrá de sabiduría. Es palabra de sabiduría. No habrá en el futuro pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, discernimiento de espíritus, vio a un ángel, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Cuál es ese don? El don de sabiduría, palabra de sabiduría. Es necesario que comparezcas, es hablando del futuro, que comparezcas ante el César
Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuál es ese otro don? Te da conocimiento, porque es en el presente. Dios te ha concedido. Entonces vemos como dentro de una manifestación de los dones espirituales hay tres. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Y eso, hermanos, es muy común, sobre todo en el libro de los Hechos, donde se nos explican todos estos dones. Entonces nosotros lo hemos visto en varias ocasiones cómo Dios habla ciertas cosas y podemos discernir que hay varios dones actuando bajo esa palabra. Y tenemos que estar alertas de eso. ¿Ok? Es sobrenatural cuando Dios nos concede esas cosas. Bien, entonces a todos los dones espirituales, con esto termino, todos los dones espirituales, les dije que nosotros tenemos la responsabilidad, venga de quien venga, de juzgar lo que se nos está diciendo. Es nuestra responsabilidad. No permitan que nadie venga y les diga, hermana, me dijo Dios que el esposo de Jackie se llama así y así y así, y que tiene que escogerlo dentro de unos que van a venir. Es un ejemplo, mija. Okay. Pero, o sea, tú me puedes decir, Jackie, ahorita, ¿qué sentiste? Como que, espérame, o sea, it's not right, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ¿ven cómo pueden ustedes identificarlo? Pero si yo les digo algo que les da paz en su corazón, pueden tomarlo y pueden recibirlo y saber que en acuerdo con lo que dice la palabra, proviene de Dios. Entonces, cada vez que alguien venga con un don espiritual a sus vidas, ustedes tienen la responsabilidad de juzgarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, número 1. Exacto. Con la palabra de Dios, con la Biblia, 1. Y número 2, con el testimonio interior del Espíritu que Dios nos dio dentro de nosotros. ¿Ok? Esa paz o ausencia de paz es necesaria que nosotros la busquemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así sea. Bueno, pues ya la semana que entra entonces terminamos o estaremos a punto de terminar con los otros 3. Amén. Así sea.